Todopoderoso y Eterno. En esta mañana, Señor, venimos delante de ti, Padre, con corazones humillados ante ti, pidiéndote perdón por nuestros pecados, Señor. Queremos alinearnos, Señor, con tu voluntad, con tu propósito para este día, Señor. Queremos, Señor, disponer nuestros corazones a ti, a tu palabra, a lo que tú quieras hablarnos, Padrecito Bello. Pero que esa palabra, Señor, que tú nos des, que tú nos dirijas en este día, Señor, que sea esa palabra que podamos poner por obra, Señor, que podamos poner en práctica lo que aprendemos, que podamos poner por vida, Señor, todo lo que tú nos enseñas, Padre Santo, para cada día acercarnos más a ti, Señor, y alcanzar la estatura de ese varón perfecto que es tu Hijo. Gracias, Señor mío, por todo lo que nos das en este día y permítenos, Señor, que en esta oportunidad que tú nos das, todo lo que vamos a hacer, a decir, a pensar, Señor, esté alineado con tu voluntad, Señor mío. Gracias, Señor mío, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a su devocional, Mi Tiempo con Dios. Estas reflexiones que hemos estado haciendo a lo largo del libro de Génesis, ya hoy vamos a estar reflexionando en Génesis 22 del 1 al 5. La pregunta del día de hoy es, ¿de verdad le crees a Dios? Vamos a reflexionar en Génesis 22 del 1 al 5. La prueba de fe de Abraham. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Muy buenos días a todos, les saludamos desde su comunidad cristiana, La Roca de Betel. Hoy mi esposa nos ha leído 5 versículos del capítulo 22, que son bien importantes. Toda la Biblia es importante, pero en estos 5 versículos vemos cómo el Señor prueba la fe de Abraham. Mire que Abraham, un hombre, un anciano de 100 años, tiene su hijo, con el hijo de la promesa, con la esposa que ya tenía 90 años en ese momento también, estéril, que ya había pasado el tiempo de poder tener hijos, y el Señor hace ese milagro con Abraham y con Sara. E imagínese que usted tenga algo que haya esperado por tantos años. No estoy hablando de los 25 años de espera cuando el Señor le dio la promesa, sino que me imagino que él estaba esperando desde el momento en que se casó con Sara o que se unió con Sara, tener un hijo. Cuando él lo tiene, entonces viene ahora el Señor y le dice a Abraham, dice, bueno, Abraham, necesito que lleves a tu hijo y lo sacrifiques, a tu hijo, al único hijo que tú tienes. Aquí hay 2 cosas. Cuando el Señor le dice a Abraham que sacrifique a su único hijo, si recordamos, él tenía a Ismael también, que era el hijo de la esclava. Pero cuando el Señor le dice, tráete a tu hijo, tu único hijo, es porque Dios reconoce solo a Isaac como hijo, porque fue algo que él había hecho, el Señor mismo con Abraham. Esto que él hizo con la esclava, de tener otro hijo, son obras que Dios no acepta. Así que este pasaje habla mucho acerca de las obras,
Y a veces nosotros nos confundimos en hacer muchas cosas para Dios, pero no todo es de Dios, porque nos volvemos activistas en la iglesia o en otros campos tratando de agradar a Dios, pero a Dios lo único que verdaderamente le complace es cuando nosotros actuamos en fe. Por eso le dice en ese momento, tráeme a tu hijo, tu único hijo, y no reconoce a Ismael en ese momento. Entonces, si vemos a la ligera estos pasajes, pues sí, Abraham, uno diría, no, pues Abraham cree en Dios porque pues Dios después de tantos años le dio un hijo milagrosamente con su esposa Sara, entonces pues era muy fácil llegar y agarrar a su hijo y llevarlo y tratar de sacrificarlo, porque si Dios se lo había dado, pues Dios lo podía resucitar, y él sabía que que si él lo quemaba y lo sacrificaba, pues Dios de las cenizas volvía a sacarlo. Sí, nosotros a veces a la ligera hablamos cosas que realmente nos sentimos, porque no es fácil ponerse uno en los zapatos de Abraham en ese momento de tener ser confrontados con su fe verdaderamente. Si le creo a Dios o no le creo a Dios. Por eso el devocional de hoy lo llamamos de verdad le creemos a Dios, porque muchas veces nosotros también somos confrontados en cosas más sencillas. De pronto Dios no nos está pidiendo hoy que sacrifiquemos a un hijo, pero sí de pronto nos está pidiendo que sacrifiquemos tiempo de ver televisión, que sacrifiquemos tiempo de pronto de esparcimiento, o simplemente de que hagamos algo para que podamos tener tiempos con Dios, para que podamos leer la palabra de Dios. A veces mantenemos tan ocupados y tenemos tantas cosas tan importantes que nos olvidamos de nuestro Señor, de tener una relación con Él y de hacer lo que verdaderamente Dios nos ha llamado a hacer. ¿Cuántas veces no nos hemos visto confrontados en el diario vivir en obedecer la palabra de Dios? Cosas tan sencillas, tan simples como de pronto sacar tiempo para Dios. No tenemos tiempo para Dios. ¿Cuántas veces no nos vemos confrontados en perdonar a alguien que lo tenemos atado en nuestro corazón y no lo hemos hecho? Porque seguimos actuando en nuestra carne, porque seguimos viviendo en nuestros deseos, en nuestros instintos, en nuestros sentimientos. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha pedido que obedezcamos, que hagamos algo por alguien que necesita y nosotros no lo hacemos? Porque muchas veces estamos tan ensimismados, tan metidos en tantas cosas para nuestro deleite, que dejamos a Dios a un lado. Por eso es que Dios nos llama hoy a verdaderamente hacernos esta pregunta. ¿De verdad creemos en Dios? ¿De verdad nos podemos llamar cristianos? ¿De verdad estoy haciendo la voluntad de Dios en todos mis actos? ¿O simplemente me hago llamar cristiano? Porque nos demuestra Abraham con estos pasajes y el Señor de que la fe sin obras es muerta, pero esa fe tiene que ser demostrada con la obediencia, con el amor a Dios, con el creerle a Dios, porque si el Señor me dice algo tan simple como diezmar, si el Señor me dice en su palabra que debo de llevar en agradecimiento el 10% de mi salario a la iglesia para que haya bendición en mi casa y para que haya bendición también para otras personas, y yo no lo hago, me pego a ese 10%, si no soy capaz de soltar un 10%, mucho menos voy a ser capaz de hacer cosas mucho mayores como las que Abraham nos demuestra en este momento. La fe de Abraham se demuestra porque le obedeció a Dios, porque le creyó a Dios y fue capaz en su corazón de sacrificar a Isaac, porque podemos decir, sí, pero el Señor lo atajó antes de que lo matara, sí, pero ya en su corazón Abraham había sacrificado a su hijo, a su único hijo, al hijo de la promesa, al hijo que tuvo con su esposa, que no era cualquier cosa. ¿Qué tal que el Señor simplemente no le hubiera dicho, o simplemente él, después de haber hecho ese acto, de pronto no hubiese nacido otra vez o no hubiese resucitado Isaac? Pónganse a pensar todo lo que le podría haber llegado a Abraham en ese momento, pero Abraham se paró firme, le creyó a Dios e hizo esto para darnos ejemplo a nosotros hoy.
en este momento en que nosotros debemos de creerle a Dios, porque Dios cumple todo lo que promete y Dios siempre va a ayudarnos en cualquier situación en la que estemos atravesando. Qué bonito es poder tener una fe como la de Abraham. Pidamos en esta mañana al Señor que nos ayude en nuestra fe, que podamos ser como Abraham, una persona que confía en el Señor. Fue tanta la seguridad que Abraham tenía en que Dios iba a hacer algo en medio de esto, que le dijo a sus esclavos: quédense aquí con el burro para que yo vaya a adorar con el muchacho y después volveremos los dos enseguida. O sea que él sabía que ellos dos iban a volver, pero en su corazón sabía que también tenía que obedecer. Así que orémosle al Señor en esta mañana para que Dios nos fortalezca, nos ayude, y en cosas tan simples como no decir una mentira, en cosas tan simples como actuar en fe, para que la gente reconozca que nosotros marquemos la diferencia en cualquier momento en que nos veamos confrontados en hacer la voluntad de Dios o de pronto hacer algo que el mundo me pida y que definitivamente tengo que pararme firme para que las personas vean en mí que sí, de verdad creo en Dios, porque no voy a ser como el mundo, sino que voy a ser diferente. Voy a marcar esa diferencia parándome firme en lo que Dios me ha dicho. Así que oremos en esta mañana. Amado Dios, yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Te doy gracias por tu palabra, Señor, Padre mío. Te doy gracias, Señor, porque con estos ejemplos que tú has plasmado en tu palabra, Señor, podemos cada uno de nosotros ser confrontados en que verdaderamente hay momentos en que no creemos en ti, Señor. Yo creo que la mayoría del tiempo soy el primero que levanta la mano a pedirte perdón porque no creo en ti 100%, Señor. Y hoy me humillo ante ti, Señor, y te pido de todo corazón que me ayudes en mi fe, Señor. Que me ayudes a estar firme, a poder creer en tus promesas, a poder creer en que tú, Señor, eres real y que mis actos en mi vida diaria, Señor, demuestren que verdaderamente creo en ti. Yo te pido por cada persona que escucha estos audios, Señor. Levántanos a todos, porque todos necesitamos, Señor, ser levantados, ser reafirmados en la fe, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad, en nuestra fe, para no caer más, Señor, y ser firme como lo fueron todos estos personajes en el Antiguo Testamento, Señor. Gracias, Padre mío, por este tiempo, y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un fabuloso día.